Hoy quiero hablar sobre un tema que me consultan muchísimo y que llama bastante la atención, y es todo el tema de las ocupaciones, el tema Ocupa aquí en España, y que todos los veranos empieza a salir en las noticias muchísima información sobre estas cosas. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal. Gracias por estar aquí, y si aún no están suscritos, por favor háganlo y activen esa campanita para que les llegue información muy importante para todos nosotros los migrantes. Como les decía, hoy quiero tocar este tema y quiero empezar con dos cosas. Primero, hay que reconocer que esto no es un tema racista, porque además de que hay migrantes obviamente haciendo ocupaciones, también hay una gran mayoría de españoles y europeos que usan las ocupaciones. Así que no quiero que esto se vuelva un tema racista. Lo segundo es que hay que reconocer que en su gran mayoría, lo que nos dicen algunas cifras, y se especula que hay más o menos alrededor de 100.000 viviendas habitadas, y el 90 o 90.000 de esas viviendas, o sea, el 90% de esas viviendas estarían ocupadas en casas o en lugares que pertenecen a bancos o a fondos buitres. Ya explicaremos todo esto. Así que ese rumor que hay por ahí de que si uno sale de vacaciones puede estar arriesgando su casa, es más una campaña racista que usan algunos partidos políticos y empresas de seguridad para poder vender alarmas. Y es que vamos a hablar de esto un poco más a fondo, y por eso les digo que es que hay cifras que hablan de esto. Obviamente pasa, hay casos de personas a las que se le meten ocupas en su casa, pero son muy mínimas, y la mayoría de los ocupas tienen otro perfil. Todo el movimiento Ocupa se inició más o menos por los años 60 y 70, y como siempre esto empieza a ocurrir en varios países más o menos por la misma época. Los movimientos más grandes de ocupación de los 60 y los 70 se caracterizaban por ser en Inglaterra, en Alemania y en Holanda. Y estos movimientos tenían un carácter reivindicativo, social y cultural. Tanto es así que yo en la universidad tuve una clase en Historia del Arte que hablaba sobre los movimientos ocupas justamente en Londres y en Berlín, que tienen casas ocupas súper culturales, súper famosas, y que en este momento ya son hasta sitios turísticos que uno podría ir a visitar cuando está en esos países. Esos movimientos eran muy grandes. Estas personas ocupaban casas o establecimientos, antiguas fábricas normalmente abandonadas, y las recuperaban con grafitis, con arte, las volvían lugares de ocio para sus comunidades, se montaban a veces sitios de ayudas sociales, colaborativas, y esto todo empezó por el movimiento hippie y luego tuvo muchísimo que ver con la influencia punky de estos países. Así empezó el movimiento Ocupa, y ese movimiento Ocupa se ha ido perdiendo un poco en el tiempo porque, claro, empezaron a crearse movimientos muy grandes de ocupas, y en estos países hay unas regulaciones que ahora son un poco más específicas y fuertes, que prohíben ciertos tipos de ocupaciones y ya no es tan fácil hacerlo. Es cierto que en España hay una ley muy permisiva acerca de esto, y ya les hablaré cuáles son las normas que se podría hacer o que no se podría hacer y qué es lo que está pasando acá. Porque realmente ese movimiento Ocupa ya no es ni cultural. Entonces, ¿qué está pasando acá? En España últimamente se está viendo que gracias a la crisis muchas personas han perdido sus casas, y esas personas vieron en el movimiento Ocupa una forma de reivindicación y de buscarse una casa que perteneciera a un banco o a fondos buitres. Los fondos buitres y los bancos compraron, o los bancos le retiraron casas a muchísimas personas durante la crisis, y eso fue un escándalo terrible aquí en España. Pero los fondos buitre también aprovecharon para comprar casas, apartamentos, pisos a muy bajo precio y especular luego con esos mismos precios. Por eso después se empezó a hablar de mafias, de que estos fondos buitres
contrataban personas ocupas que se metieran en algunos edificios y la molestia que crea esto en los vecinos hacía que los vecinos también se quisieran ir y por tener ocupas cerca disminuían los precios, compraban a bajo precio, empezaban a comprar más y más pisos y luego los remodelaban y podían vender a un mejor precio. Aún se encuentra o se habla mucho de la especulación de este tipo de fondos que tienen muchísimos pisos por toda España y los tienen guardados durante años. Por ejemplo, en Ámsterdam había leyes, no sé si en este momento todavía están, pero había leyes y había un catálogo de ocupación. Entonces, si un piso, una casa, una fábrica no estaba habitada por mínimo un año, luego el ayuntamiento intentaba negociar con los dueños de esos pisos y les decía que mínimo tenían que tener una inversión básica en el inmueble para que no se deteriorara. Si no lo lograban, en ese mismo catálogo aparecían esos pisos y les decían a las personas, hey, mire, estos son los pisos ocupables. En España no pasa eso y no sé cómo se enteran las personas de que un piso pertenece o no a un banco y por eso mismo es que ahora escuchamos tantos casos, sobre todo en esas noticias de que se entraron a la casa de una persona. Y bueno, y acá también hay que entender es que hay varios perfiles de ocupación de los ocupas. Hay ocupas que sí lo hacen por necesidad, se buscan el banco y ya conocen tanto la ley y los procedimientos que ellos mismos llaman a la policía y le dicen a la policía que han ocupado un sitio. La policía va al sitio, registra la ocupación y se queda ahí. Los ocupas ya saben que pueden llegar a habitar ese lugar por posiblemente años, porque si el piso pertenece a un banco o a fondos buitres, muchas veces ellos ni siquiera están interesados en recuperarlo en ese momento, sino los dejan ahí y el problema termina siendo, si es que llega a serlo, para los vecinos del barrio, porque muchas veces estas personas, si llegan al sitio y no tienen electricidad, se conectan a la electricidad de la comunidad. Esas conexiones muchas veces causan problemas, le incrementan los costos a los vecinos y es cuando se vuelve un problema. También hay que reconocer que hay muchísima ocupación, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero más en Cataluña. Cataluña es donde hay más cifras de ocupación, pero Cataluña es donde hay supuestamente más ocupación. Y podría uno estar viviendo junto a un ocupa y no enterarse porque normalmente el perfil del ocupa que está buscando por necesidad, porque no tiene dónde vivir y ha entrado en un piso de banco o de un fondo buitre, no causa mayores problemas. Los problemas empiezan es cuando hay otro tipo de perfil del ocupa, que es cuando ya se buscan pisos para negociar con drogas, se buscan pisos para hacer negocios y empieza toda la mafia de los ocupas. Hay grupos de personas que sí entran a casas, ocupan la casa y luego subarriendan con un contrato falso a otra persona que sin saberlo está pagando un alquiler, pero a un grupo de personas que entraron ilegalmente a ocupar un piso. Y ahí es cuando empiezan realmente los problemas. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni por qué lo hace, ni por qué no lo hace. Como les digo, estos movimientos sociales crecieron muchísimo tiempo, sobre todo aquí en Europa, y no eran ni siquiera mal vistos porque además recuperaban los pisos. Es más, en algunos lugares, en países, si los ocupas entraban a un piso que estuviera abandonado, lo reformaban, lo ponían mejor de lo que lo encontraron, se intentaba negociar con ellos y con los dueños para que tuvieran un alquiler social que cuesta muchísimo menos de lo que pagarían si alquilaran un piso normal y ya les permitía estar acá. En España hay algo parecido y es que cuando hay una denuncia se intenta negociar con los dueños del piso y las personas que entraron a ocupar esos pisos. Si el propietario lo desea, puede negociar un alquiler social con esos ocupas y les cobran una tercera parte de los ingresos que tengan estos ocupas. Muchos ocupas no tienen trabajo, viven solo de las ayudas del Estado y por eso serían personas nacionalizadas o europeos.
Y otros ocupas sí tienen unos perfiles más altos, trabajan pero simplemente pertenecen a movimientos anarquistas, de izquierdas radicales, que no creen en la propiedad privada y entran a estos sitios causándole a veces problemas, como les digo, a la comunidad de vecinos cuando chuzan, cuando están intentando es vender drogas, y por eso se han creado además empresas desocupas. Entonces estas empresas, que no sé cómo lo hagan, hay muchas críticas acerca de esto, y recuerden que es que depende del perfil. Alguna vez vi un video de uno de los dueños de una de las empresas desocupa más grandes que hay en España, y él, por ejemplo, decía que él nunca se atrevería a ir a desocupar a una familia que había entrado a un piso de un banco o de un fondo buitre, porque él entendía que lo habían hecho por necesidad. Él dice, o en ese video que vi alguna vez, que él solo desocupaba pisos de particulares o primeras viviendas a los que se le había entrado un ocupa. Y es que obviamente hay que entender que si yo me fuera de vacaciones y entran en mi piso, pues no me sentaría nada bien y tendría que buscar la forma de sacar a esos ocupas de mi casa. Y en España, por ejemplo, el proceso es muy largo, a menos que uno se dé cuenta durante las primeras 48 horas. Si uno se da cuenta que invadieron su casa, cambiaron chapas durante las primeras 48 horas, uno podría llamar a la policía y la policía podría sacar a esos ocupantes de casa, porque es un allanamiento de morada y no sería lo que los ocupas ahora conocen, que entran a su casa por necesidad y saben manipular muy bien la ley para que esos trámites puedan llegar a durar años y puedan vivir gratis en algunos sitios. Hay grupos especializados, por eso les digo, ya hay mafias, ya hay grupos y hay perfiles de personas que son en su mayoría personas necesitadas. El tema es que siempre en verano empezamos a ver en noticias un montón de noticias de primeras viviendas ocupadas, de que no se puede hacer nada. Hace una semana estábamos viendo el caso de esta chica de 20 y pico de años que vivía con su hija, una bebecita, alquiló una habitación en su casa, y las personas a las que le había alquilado la habitación, no sé por qué motivo, si esta chica se fue de su casa o qué, alquilaron la habitación de la propietaria de la chica, era una chica latina, y cuando la chica volvió a su casa encontró a unas personas que ni siquiera conocía, porque a los que ella les había alquilado la vivienda se habían ido, habían dejado alquilada la habitación de ella a otras personas y estos habían subalquilado nuevamente la primera habitación, así que cuando ella entró ya no conocía a nadie y todos tenían papeles diciendo es que nosotros tenemos contratos, pero era la vivienda de esta chica con su hija. Esto salió en las noticias, se le hizo un seguimiento muy grande, una empresa de desocupación se ofreció a hacer la expulsión de esos ocupas, a negociar la salida de esos ocupas supuestamente gratis, no sé al fin qué pasó, y volvimos a ver en las noticias que la empresa Ocupa llegó, habló con los ocupas y en algo más ahí dicen que como en 2 meses lograron recuperar la casa. Los ocupas se fueron, dejaron la casa destrozada, había habido un incendio dentro seguramente por intentar hacer una conexión de la luz o del agua que no debían, y ya otra empresa española se ofreció a pintarle la casa a la chica para intentar recuperarlo. Como les digo, estos casos pasan, no son lo común, pero eso es lo que a nadie le interesaría que pasara, que le ocuparan la casa de uno si uno con su esfuerzo ha trabajado, ha ahorrado para comprarse una primera o segunda casa, y uno no esperaría que estas personas entren a robarse lo que uno ha trabajado con tanto esfuerzo. En cierto caso uno podría entender obviamente las ocupaciones de personas vulnerables que necesitaban poder entrar a estos lugares, y como les digo, ni siquiera los bancos o algunos de los fondos buitres están interesados en sacar a esas personas. Entonces, si las personas no se vuelven un problema para el barrio, no habría ningún lío con nadie y todo el mundo tan tranquilo. Pero cuando son personas que empiezan con problemas es cuando están estos líos. También vemos muchísimas propagandas de Direct, sobre todo estos de alarmas Direct, salen muchísimo por televisión y ellos nombran directamente el caso de ocupaciones. Ellos
tienen un convenio con la Caixa. La Caixa es una de las corporaciones bancarias más grandes de Cataluña, la más importante de Cataluña, y ellos ponen alarmas directamente para los pisos de los bancos obtenidos de los bancos de Cataluña, porque saben que con la alarma se pueden prevenir esas inclusiones, y el resto ya es crear pánico y decirnos a las personas: hey, pongan alarma porque se les pueden meter personas a su casa. Realmente las cifras muestran que eso no es cierto. Es muy pequeño el porcentaje de las ocupaciones en viviendas particulares. Espero que haya quedado medianamente claro el tema. Es muy complejo realmente. Como les digo, no me quiero meter ni juzgar a las personas que lo hacen o no lo hacen. Obviamente sí, como negocio, sabiendo que están perjudicando a una persona particular. Cualquier comentario, ya saben, déjenmelo por ahí para intentar aclarar este tipo de temas. Espero que ya me haya quedado medianamente claro. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No se les olvide, por favor, dejar un like, suscribirse al canal y activar esa campanita para que nos veamos muy pronto con un nuevo video. Chao y que estén muy bien.